Ex esposa y su novio lastiman a mi hija, empañan la reputación de mis amigos y busco venganza. Para empezar, esto es un descarte, ya que no quiero que se vincule conmigo. También abróchate el cinturón, esto va a ser un viaje largo. Estos eventos tuvieron lugar durante varios años. Espero que merezca la pena leerlo. Voy a comenzar con los jugadores principales. Yo, mi ex esposa Pepper, objetivo de venganza número 1. Su novio Steve, objetivo de venganza número 2. La ex esposa de los novios María, coasocia en la venganza. Mi hija Sara y mi amigo Jason, cómplice en la venganza. Con ese conjunto, saquemos algo de la historia de fondo del camino. Entonces, Pepper y yo tuvimos un matrimonio muy de altibajos. Fue uno de esos de los que estaba locamente enamorado de ella, pero mirando hacia atrás creo que ella estaba en eso más por el dinero y la conveniencia. Ella tuvo un hijo que llamaremos Drew, porque él era y sigue siendo un drogadicto importante. Antes de casarnos y también tuve un hijo, el nombre no es importante, que tenía la custodia completa. Mientras estábamos casados tuvimos a Sara. Endurecí el matrimonio todo el tiempo que pude, pero finalmente, simplemente no pudimos mantenerlo juntos. Nos separamos y debido a que viajé un poco por trabajo y tuve la custodia de mi hijo, me mudé a mi ciudad natal a unos pocos estados de distancia para que mis padres pudieran ayudar, pero mantuve un apartamento en la ciudad en la que vivían Pepper y Sara para que pudiera pasar tanto tiempo con mi hija como pudiera. En este momento, le pedí a mi mejor amigo Jason, que es abogado y dueño de su propia firma, que hiciera un acuerdo de manutención infantil para nosotros. Es muy importante tener en cuenta que solo abordamos la manutención de los hijos, no tenía nada sobre la custodia o las visitas o cualquier otra cosa. Entonces, durante aproximadamente un año, así fue como funcionaría. Pasaba un mes con Sara mientras mis padres miraban a mi otro hijo y luego pasaba un mes con mi hijo. Casi exactamente un año después, ya no podía permitirme mantener dos hogares y Pepper quería regresar a su ciudad natal, que estaba en un estado diferente pero más cerca de donde vivía, así que renuncié al apartamento y ella se mudó. La nueva situación continuó durante un par de años más. Pepper y yo nos mantuvimos amistosos e incluso tratamos de reconciliar la relación un par de veces, pero no funcionó. Todavía estaba profundamente enamorado de ella, pero no podíamos llegar a un acuerdo sobre cosas como dónde vivir y demás. Me obligué a tratar de seguir adelante y comencé a salir. Ella había estado saliendo básicamente desde el día después de que me mudé. A pesar de que todavía la amaba, nuestra relación se convirtió más en buenos amigos que en marido y mujer. Entonces, finalmente conocí a Steve. Nunca me dijeron mucho sobre Steve, aparte de que era un hacker ético certificado y eso es lo que hizo para el empleo, importante más tarde. Mientras salían, ella me enviaba mensajes de texto sobre sus citas. Incluso me envió un mensaje de texto el día que tuvieron relaciones sexuales juntas por primera vez. Esto dolió profundamente y mirando hacia atrás creo que esto es lo que ella quería, pero traté de desempeñar el papel de buena amiga y confidente. Steve y Pepper habían estado saliendo durante 6 meses cuando de la nada me dice que rompieron y se dio cuenta de que está locamente enamorada de mí. Desde que es a principios de verano hace las maletas y se dirige a mi estado. Iban a pasar el verano conmigo y ver si les gustaba o no. Tuvimos un verano increíble. Todos los niños se llevan bien, a Drew incluso le encantó aquí, así que ya sé oficial que estamos de nuevo juntos, y se están mudando. Fuimos y registramos a mi hija para la escuela, incluso pudimos llevarla a un equipo de porristas Pee-wee para el verano. Hizo varios amigos y le encantaba estar aquí. Solo había un problema: Pepper todavía tenía un apartamento que tenía todos sus muebles y cosas en él. Me ofrecía subir con mi camión y ayudar a cargar todo, pero ella insistió en que ella y Drew pueden hacerlo. Así que se van a empacar y luego se dirigen a su nuevo hogar. Como puedes adivinar, las cosas no salieron según lo planeado. Ella estuvo en casa durante unos 3 días cuando me informa que bajo ninguna circunstancia se mudará y que ella y Steve están enamorados y se están mudando el uno con el otro. Decir que fui destruido fue quedarse corto. No podía entender por qué lo había hecho. La peor parte fue que me dejó a mí contarle a Sara las malas noticias. Cuando le dije, la mirada devastada en su rostro comenzó a convertir mis sentimientos de dolor en sentimientos de ira. Entonces Sara se quebró y comenzó a rogar que se quedara conmigo y comenzó a derramar los frijoles. Me contó cosas sobre cómo su madre se iría con Steve durante días y dejaría a Drew a cargo. Tuvo que aprender a cocinar por sí misma a los 8 años porque Drew gastaría el dinero en drogas sanas y pasaría todo el tiempo en alto. Si Drew no se dejara a cargo, Pepper usaría a su sobrina delincuente condenada múltiple para vigilarla.
También me contó sobre la primera vez que conoció a Esteve. Llegó a su casa básicamente saludando y él y su madre desaparecieron en el dormitorio y comenzaron a tener relaciones sexuales ruidosas. Sara estaba fuera de la puerta balbuceando y simplemente ignoraron y continuaron. Así es como mis 8 años aprendieron sobre el sexo y ella todavía está en consejería tratando de recuperarse 7 años después. En este punto, mi ira se ha convertido en rabia. Inmediatamente le notifiqué a Pepper que no había forma de que Sara regresara y que lucharía contra ella hasta la muerte para mantenerla fuera de esa situación. Pepper respondió obteniendo una audiencia de emergencia en su estado para obligar a Sara a regresar. Tuve que luchar, pero logré conseguir un abogado y gané fácilmente la audiencia, a la que Pepper se presentó tarde y le dijo al juez que se debía a una discapacidad. El juez estuvo de acuerdo en que, dado que no había un acuerdo de custodia y con las preocupantes acusaciones que había reunido, lo mejor por ahora era que Sara se quedara conmigo. Había ganado la primera batalla, pero duró poco. 1 hora después de la audiencia, comencé a recibir toneladas de correos electrónicos y mensajes de texto de phishing. También estaba recibiendo restablecimientos de contraseñas y códigos MFA de mi banco, Facebook, Reddit y cualquier otra cuenta. Sabía que Esteve estaba detrás de eso. Al día siguiente Jason llama. El sitio web, el correo electrónico y la cuenta telefónica de su bufete de abogados habían sido pirateados. Porque tuvo que revelar el hackeo a la corte y porque estaba trabajando en un caso de semi-alto perfil en el momento en que el FBI se involucró. Decir que estaba enfurecido era un eufemismo que estas 2 personas me habían destruido, dañado a mi hija y empañado la reputación de mi amigo de toda la vida. Era hora de que pagaran y pagaran caro. Yo era un hombre en una misión. Pasé horas desenterrando tanta suciedad como pude en Steven y Pepper. Tuve mucha suerte con Pepper. Encontré publicaciones en las redes sociales de ella bebiendo tarde que se correlacionaban con la tardanza y los días perdidos en la escuela para Sara. Encontré toneladas de fotos de ella y 2 niños extraños haciendo actividades divertidas. Encontré vecinos que estaban dispuestos a testificar que Sara tuvo que venir a pedir comida porque se quedó con Drew o con el delincuente. Sabía que podía enterrarla. Esteve, por otro lado, había bloqueado todas sus cuentas. No pude encontrar suciedad y me estaba volviendo loco. Entonces me tocó probar LinkedIn. Dio sus frutos. No había mucho publicado, pero a través de su cuenta encontré la cuenta de María, su ex esposa. Me acerqué a ella y ella aceptó felizmente. María y yo nos hicimos amigos rápidamente. Odiaba a Pepper, por una buena razón, ya que ambos habían abandonado a sus hijos como mi hija, y no la quería cerca de sus hijos. Aprendí mucho. Para abreviar, María y Esteve se habían divorciado recientemente. Como parte del acuerdo de custodia, Esteve obtuvo la casa, el automóvil, la cuenta bancaria, los ahorros y una manutención de los hijos más baja de lo habitual. María había intercambiado todo ese dinero para tener el control de los niños. Ella sabía que él era una bolsa de basura y todo lo que le preocupaba era mantener a sus hijos a salvo. Tenían un acuerdo de custodia muy detallado con reglas para que Esteve la siguiera. Como parte de ese acuerdo, si Esteve rompía alguna regla, entonces tenía que pagar y pagar caro. Tuvo que vender la casa y darle la mitad de todo. Su manutención infantil también se duplicaría, y Esteve se arruinaría financieramente. Esteve tampoco la tenía bloqueada en las redes sociales y regularmente enviaba mensajes de texto presumiendo de lo grandiosa que era su vida sin ella. Muchos de esos textos tenían imágenes de Pepper en ellos. Comparamos notas, intercambiamos evidencia, se nos ocurrió un plan. Y ahora es el momento de la venganza. Primero, me puse con Jason, le hizo saber al investigador del FBI que yo también había tenido algunos intentos de piratería y creíamos que era la misma persona. El investigador llamó rápido. Leí toda la información que tenía y quién creía que lo estaba haciendo, y él hizo una pregunta extraña. ¿Sé dónde trabajaba Esteve? Pues sí, lo hice, gracias a María. Así que aparentemente Esteve no era tan bueno como un hacker como él mismo pensaba. Ya habían rastreado el hackeo de Jason a un negocio. El mismo negocio para el que Esteve trabajaba. Tan pronto como terminó mi conversación con el FBI, llamé a su trabajo para presentar una queja. Le dije al gerente que alguien estaba tratando de hackearme, y estaba seguro de que era Esteve. Ellos por supuesto no se lo tomaron en serio porque no tenía pruebas. Lo que no sabían era que pronto iban a recibir la visita de un agente especial. La semana siguiente fue un infierno absoluto para Esteve y Pepper.
A Pepper le entregaron los papeles del divorcio y a su abogado se le entregaron todas las pruebas que había reunido. Mi abogado dijo que era la investigación más completa que había visto. Tuve las 40 tardanzas y 19 ausencias vinculadas a las noches de fiesta bebiendo con Steve. Tenía pruebas contundentes de que abandonaban a mi hija durante días a la vez. María incluso me dio una foto que fue tomada a las 2 a.m. la noche antes de la audiencia de emergencia con Steve y Pepper cenando en un salón de tatuajes. En la misma audiencia, llegó tarde y dijo que se debía a una discapacidad. Steve recibió la notificación de que había violado todo el acuerdo de custodia. María tenía fotos mías demostrando que estaba con Pepper las noches que los niños estaban con él, y se quedaron solos. También tenía pruebas de que hubo contacto con Pepper que violó el acuerdo de custodia. La caída fue increíble de ver. Steve fue despedido, entre mi queja, otra queja más antigua de que él pirateaba, y el FBI apareciendo que no tuvieron más remedio que despedirlo. Evitó cualquier problema legal ya que el FBI nunca podría vincularlo directamente a él. Se corrió la voz de por qué fue despedido, y nadie lo volvería a contratar en un trabajo de ti. Tuvo que vender la casa, liquidar todas las inversiones y cuentas bancarias y darle la mitad a María. Su manutención infantil llegó a permanecer igual ya que ya no tenía una fuente de ingresos. La última vez que escuché que estaba trabajando en una tienda de comestibles. Entonces, en total, sus ingresos pasaron de 200.000 y un año a menos de 40.000. En cuanto a Pepper, el divorcio fue rápido y doloroso para ella. El juez falló a mi favor para todos los cargos. Obtuve la custodia exclusiva y la toma de decisiones exclusivas. Se vio obligada a ir a consejería y ella y Drew solo pueden visitar a Sara con un supervisor externo pagado por Pepper. Sara lo está haciendo mucho mejor. Todavía necesita consejería, pero prospera en la escuela y tiene muchos amigos. Rara vez ve a su madre, pero está mucho mejor sin ella. Ni siquiera veo esto como venganza. Veo esto directamente como un maldito buen padre protegiendo la mierda de su hijo de la manera en que debería ser. Ve, papá. Este es el tipo de campeones que necesitamos ser para nuestros bebés. Sí, no se trata de venganza. Este es el descubriendo lo que realmente estaba sucediendo con su hija y tomando medidas rápidas y legales para solucionarlo. De ninguna manera se debe permitir que Pepper y su pareja cuiden a los niños. Con suerte, esto le permitirá a Sara tener la oportunidad de crecer y vivir con seguridad. También con este ejemplo sabe exactamente lo que la bebida y las drogas hacen a las personas. Impresionante trabajo. Mantuviste la calma e hiciste todo correctamente y tu hija puede crecer en un hogar amoroso y no tener que preocuparse por su seguridad o salud. Eres un padre increíble. Gran historia. Bien hecho, pero hombre, tendría tanto miedo de que mamá viniera a la escuela a Ceras para secuestrarla. Por favor, ten cuidado, suena como un cañón suelto que no tiene nada que perder. La desesperación puede llevar a decisiones extremas. Manténgase vigilante, señor. Si las órdenes judiciales se han dado a la escuela, depende de ellos asegurarse de que Sara solo deje los terrenos con las personas nominadas. He tenido que llamar para pedir ayuda cuando un padre que no tiene ningún derecho a ver a su hijo se presentó en la puerta de mi aula. No abrí la puerta, están permanentemente cerrados, y pedí ayuda que llegó en forma del subdirector masculino muy alto e imponente y la mitad del personal administrativo, todo en teléfonos a otras agencias. Los tiempos de descanso son más difíciles, pero como maestro en el patio, si veo que un adulto se acerca a un estudiante o en un área de la escuela que no está directamente entre el estacionamiento y la oficina principal, tengo que acercarme, determinar quiénes son y por qué están allí y tomar las medidas apropiadas. ¿Cómo encontraste el LinkedIn de María? ¿Cómo se vinculó con Steve? Las conexiones son privadas. Tenga en cuenta que estamos hablando de hace casi 6 años. En el momento en que las conexiones de conexiones podrían ver sus conexiones. Steve estaba conectado con Pepper y ella estaba conectada conmigo. No sabía que era su ex al principio, solo que compartían ciudad y apellido. Fui a Facebook y la encontré. Su perfil allí estaba abierto de par en par y pude ver en las fotos que él era su ex. Fue entonces cuando me acerqué a ella.